Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la primera temporada del podcast Maide León Consultora. Recuerden que este lanzamiento contará con la primera serie que llamaremos Cómo ser exitoso. Sí, humildemente durante esos 30 episodios conoceremos puntos que nosotros como seres humanos tenemos y que tal vez por estos puntos o por estas situaciones, por estas emociones, por estos hábitos, no podemos alcanzar el logro de nuestras metas. Cualquier meta, indefinidamente o indistintamente que sea, para trabajar, para nuestra familia, para nosotros mismos o para emprender. Recordemos que ya tenemos 3 episodios anteriormente. En el primero tocamos el tema de los detonantes, esas situaciones que se nos presentan, que nos sacan de nuestra zona de confort, que nos sacan de nuestra actitud positiva y que nos hacen explotar frente a cualquier situación que se nos presenta. En el segundo episodio hablamos de decir no. A veces, o la mayoría de veces diría yo, siempre decimos que sí, aunque no lo queremos hacer. Nos comprometemos con cosas o con personas o con situaciones, los famosos favores que hacemos y que no nos llama realmente la atención realizarlas, pero por pena ajena decimos que sí y quitamos tiempo valioso para nuestras cosas. Tercer episodio, decir la verdad. También por miedo a herir las personas o evitar conflictos, a veces preferimos las mentiras y eso es lo que prefieren todas las personas para evitar conflictos con los demás. Decir la verdad es hoy en día o se ha convertido hoy en día en una manera de utilizar cuando estamos enojados, que salen palabras de nuestra boca y decimos que es la verdad, o aquellas personas que creen que por tener una personalidad sincera, sin filtro, pueden venir a decirte la verdad sin importar tus sentimientos. Entonces estos factores detonantes, decir no y decir la verdad, son muy importantes a la hora de nuestro crecimiento personal, porque de nada sirve nosotros tener nuestro emprendimiento o tener el empleo que siempre habíamos soñado si no crecemos y evolucionamos como personas, aprendemos a valorar el ser que somos y a tratar de cambiar el mundo desde allí, desde esa perspectiva del respeto, desde esa perspectiva de ser conscientes de las cosas, del tiempo, de las actividades, de las tareas que realizamos día a día y de que siempre hay que actuar con la verdad, pese a las situaciones o a las consecuencias que genere, porque si no, pues no pasará, no se trascenderá en este mundo y seguiremos en la misma crítica o en el mismo desafío constante donde tenemos el mundo que nos merecemos. Pero si nosotros ya empezamos a cambiar ese paradigma entre todos, vamos a poder transformarlo y realmente encontrar un mundo mucho mejor para las siguientes generaciones. Mucho gusto. Soy Maide León, la consultora. Soy su colega que los acompañará durante todo este proceso de emprender y si obviamente tú ya tienes un emprendimiento, de mejorarlo con herramientas digitales. Ustedes saben que hoy en día ya no podemos quedarnos en lo tradicional, sino que tenemos que mirar otras alternativas que puedan ayudarnos a posicionar nuestro negocio, ayudarlo a crecer, a obtener ventas, a mejorar nuestros productos, a mejorar nuestros servicios, conocer realmente quiénes son nuestros clientes y obviamente pues ingresar a la nueva realidad, que es la parte digital, online o web. Así que en este espacio de comunicación de Maide León Consultora ya tienes muchas herramientas que te he ofrecido para que puedas migrar. Si lo quieres hacer personalizado o individualizado tú mismo o misma, o tienes un equipo que te apoye, pues conocer un poquito más qué es lo que realmente está haciendo ese equipo para ayudarte a mejorar como empresa, más hoy en día que estamos ante un panorama de pandemia, de cuarentena.
Si consideras que esta información realmente te aporta, por favor no dudes en compartirlo, dejarnos un comentario y regalarnos un me gusta, porque esto es una comunidad donde queremos crecer. Y este podcast, esta primera temporada, realmente eso es lo que quiere, que antes de tener todo el tecnicismo, todo el conocimiento, entendamos esas situaciones que nos lleva por la vida en piloto automático y que nos sumergen a veces en depresiones o ni nosotros mismos nos conocemos. ¿Por qué? Por estar viviendo lo que los demás quieren y no lo que tú realmente, conscientemente, sabiéndolo manejar, quieres hacer en tu emprendimiento, en tu vida personal y en tu vida profesional. Cómo ser exitoso es bien esta primera parte de este podcast, esta primera temporada. Ese cómo ser exitoso no estamos hablando del dinero, sino cómo ser exitoso, sentirnos exitosos con nosotros mismos, con lo poco o lo mucho que tengamos, con las personas que nos rodean, con las situaciones que vivimos día a día. Y cómo lo hacemos manejando nuestras emociones, teniendo inteligencia emocional. Este podcast está en esta primera temporada con 30 episodios en los que conoceremos conceptos claves para hacer conciencia, como les decía, de nosotros mismos. Haremos una serie obviamente de ejercicios de los que quieran participar, que se los dejaré en la descripción para que puedan irlos haciendo. Al final igualmente de estos 30 episodios haremos como una guía práctica para que podamos hacerlo y hacer conciencia de realmente esos factores que nos están quitando nuestra energía y que no nos están aportando para lo que nosotros queremos. ¿Te gustan los negocios multinivel, pero no has dado con tu verdadera oportunidad? Si eres de esas personas que quieres iniciar un negocio, te lo ayuda a generar un ingreso extra, que en poco tiempo se convierta en tu mayor fuente de ingresos, que solo necesites invertir poco dinero, que apenas esté llegando a Latinoamérica y que seas, ojo, de los primeros en conocer esta oportunidad. Escríbeme o llámame ya mismo. Te comparto un negocio multinivel que apenas inicia. Tienes toda Colombia y Suramérica para que puedas alcanzar tus metas con un negocio multinivel. Llámame o escríbeme ya mismo al más 57 312 763 7709, más 57 312 763 7709. Igualmente quiere decirles y aclararles que yo no soy psicóloga, pero que me gusta mucho este tema de coaching organizacional porque nosotros somos seres humanos. Primero que nada somos seres humanos y nos diferenciamos, decimos que nos diferenciamos de los animales normales, es porque nosotros tenemos conciencia, tenemos un conocimiento, tenemos un saber, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos creemos superiores a los animales, debemos aprender a tener conciencia de nosotros mismos antes de emigrar a tener un negocio, a tener un emprendimiento o a obtener ese empleo que tanto estábamos buscando. Hoy aprenderemos a decir cosas bonitas a las personas porque no sabemos esa persona que nos rodea en cualquier situación de nuestra vida esté pasando detrás de esa cara o esté pensando en ese cuerpo. Nosotros a veces de nuestra boca solo salen críticas, solo salen juzgamientos, solo salen palabras feas para las personas, pero no aprendemos a decirle las cosas bonitas. Con un pequeño detalle de decirle una frase bonita a esa persona, podemos mejorarle el día y ayudarla a que tenga un buen día. Obviamente el decir estas cosas bonitas es primero a nosotros mismos y luego a nuestros seres cercanos, a nuestros seres queridos y hasta los desconocidos. En este episodio aprenderemos tips para que de nuestra boca, de nuestro lenguaje, salgan palabras bonitas para las demás personas, para que generemos realmente un mundo bonito, un mundo lleno de amor, de respeto y no de odio como el que estamos viviendo actualmente. Y ese es el consejo que les doy hoy en día.
Es mejor un mundo lleno de amor y no un mundo lleno de odio. Nosotros los seres humanos somos muy dados a decir lo que no nos gusta, lo que otros hacen mal. Muy pocas veces felicitamos, agradecemos, expresamos lo bien que ha hecho las cosas el otro. Y mucho menos decimos cosas bonitas por simplemente decirlas. ¿Cuántas veces no pensamos algo tantas veces y nos lo quedamos dentro cuando en realidad son cosas bonitas, agradables, comentarios que realmente harían feliz al que lo recibiera? Para nosotros es más fácil dejarlo ir. Este podcast es patrocinado por Borojo del Pacífico, empresa caleña de suplementos alimenticios 100% naturales. Dile adiós al dolor de cabeza, al cansancio físico y mental, a los kilitos de más, a las bajas defensas, osteoporosis, diabetes, gastritis, envejecimiento prematuro y enfermedades que no nos dejan vivir. Visita ya mismo nuestro Instagram y Facebook Borojo del Pacífico o escríbenos o llámanos al número +57 310 377 0789 310 377 0789. Envíos nacionales exclusivos a toda Colombia. Pide hoy mismo, ¿qué esperas? Asesoría para encontrar el producto natural que se adecue a tu necesidad. Y creer que es una bobada decirle una cosa bonita a otra persona, y es mejor lastimarla porque ese es el chip que manejamos los seres humanos. Y es que sencillamente si todos hiciéramos conciencia de las palabras que salen de nuestra boca, primero filtraríamos esos mensajes que queremos dar a los demás, nos ahorraríamos muchos comentarios gratuitos que en vez de edificar, de construir, lo que hacen es destruir. Reconfortaríamos tanto a las personas que nos rodean, las haríamos felices. Porque simplemente la felicidad no es un para siempre, sino es un estado de ánimo. Cuando tú te sientes feliz es cuando en ese momento, en ese instante de tiempo, te sientes pleno y recibiste una buena noticia que esperabas, te sientes agradecido con las consecuencias que tuvieron tus tareas, tus actividades, tu disciplina, tu esfuerzo, tu trabajo, tu estudio. O simplemente te sientes feliz porque lograste o estás de vacaciones, te compraste una casa, te compraste un carro, eres padre de familia, cualquier situación que a ti te haga feliz. Y qué bonito que de nuestra boca salieran palabras constructivas que hicieran feliz más veces a esas personas que nos rodean. No solamente a las personas que nosotros queremos y apreciamos en nuestra vida, sino a las personas que también nos rodean. Y no se trata solamente de decírselo, como les digo, a nuestras personas favoritas, como son nuestra pareja o nuestra familia cercana, nuestros amigos, sino me refiero a algo más allá, a decírselo al mundo, porque con pequeños detalles podemos cambiar este mundo. A las personas, por ejemplo, que forman parte de nuestro día a día, con quienes nosotros estamos compartiendo tantas horas, tantas cosas y tan pocas palabras bonitas. No me refiero a un te quiero, que también, insisto, sería muy halagador para esa persona, sino que me refiero a una palabra más cariñosa, por ejemplo, qué guapo o qué guapa estás, hoy estás muy bonita, hoy estás muy bonito. O simplemente, uy, me gusta mucho cómo te peinaste hoy, ese pintalabios o ese labial que tienes, cómo te maquillaste de bonito, me encantó tus uñas, ese manicure que te hiciste tan lindo, dónde te compraste esa camisa que te queda muy bonito, ese color te quedó genial, o me gustó mucho cómo aportaste en la reunión tal, o me gustó mucho hoy que te tocó hacer el café, cómo te quedó de rico. Estos pequeños detalles con una sumatoria de palabras tan simples, pequeñas, que pueden alegrar el día a esa otra persona, incluso sacarle una hermosa sonrisa al encontrarte con alguien que hace rato no veías o a encontrar una persona desconocida. Qué bonito que de nuestra boca solo salieran palabras bonitas, esperanzadoras, constructivas, edificadoras
y que la mayoría o todas las personas, si fuera posible, vivieran sonriendo, pese obviamente a las inconformidades y situaciones difíciles, pero que diéramos más amor que odio. Y pensando en ello, me gustaría que atendiéramos las siguientes frases, a ver si de pronto te animas a poderlas ofrecer, a poderlas hacer a esas personas que tú tanto quieres, estimas, o simplemente a las personas desconocidas cuando ves algo bonito que decirle. Por ejemplo, qué bonita estás por la mañana, qué uñas tan bonitas que te quedaron. Ese labial o ese pintalabios te queda perfecto para tu tono de piel. Estás resaltando hoy. Ese color te sienta estupendamente en la cara. Hoy me transmites una paz y una tranquilidad inmensa que me encanta. Dijiste también las cosas y no podría haberlo dicho mejor. Qué bien escribes. Eres tan inteligente, me encanta como eres de inteligente. O eres tan bonita, tan bonito. Eres tan interesante. Qué rico que has cocinado hoy. Me encantó tu comida. Me encanta que hagas parte de mi vida. Me encanta hablar contigo. Gracias por escribirme aquel día y ahora por ese motivo somos amigas o amigos. Te agradezco tanto que me acompañes a esto. Significa mucho para mí. Uy, hoy ¿qué te pasa? Tienes una sonrisa muy linda. Me estás llenando mucho con tu sonrisa. Gracias por ayudarme. Aunque varios estudios han demostrado a lo largo de los años el vínculo entre nuestra personalidad y nuestro lenguaje, una persona extrovertida no te va a decir lo mismo que una persona que es introvertida. Porque una persona extrovertida es feliz, es una persona que le gusta apoyarse en los demás y generar buenos ambientes, unos ambientes positivos. Disfrutan de una vida acelerada, les gusta beber más, socializar más, de pronto pasar la noche en cualquier lugar y correr muchísimo más riesgos que los introvertidos. Cada vez que abren su boca, los extrovertidos también están listos para enfrentar riesgos con la precisión, su espontaneidad y su alcance de lo que están diciendo. A veces estas personas extrovertidas también no tienen filtro y pueden herir susceptibilidades de las personas. A propósito de este tema de decir cosas bonitas, hay estudios porque realmente el mundo se está dando cuenta, y más hoy en día con este tema de la cuarentena, de que iban de forma acelerada en piloto automático, queriendo tener, poseer, pero nunca mirando su ser. Y se dieron cuenta que es muy importante mantener su ser tranquilo y equilibrado, porque ha subido muchísimo temas de maltrato en las familias, en las casas, de padres con hijos, entre pareja, hijos con padres. También mucha depresión por el exceso de trabajo, por el cambio de trabajo, incluso en los niños por sus cambios de hábitos, de cumplir sus responsabilidades en la escuela, en la universidad. Y todo esto se afectó muchísimo durante esta cuarentena porque las personas del mundo pensaron que valían por poseer y por tener cosas materiales, pero nunca se sentaron a hacer conciencia de si valían era por su persona. Entonces, si en este momento muchas personas están quedando en la quiebra, están quedando sin dinero y han sido déspotas y malos seres humanos, se han dado cuenta que valían por su dinero, más no por su forma de ser. Por eso, estos temas me parecen tan relevantes tocarlos, porque tocamos todo tipo de temas menos los más importantes, que es a qué venimos al mundo. Venimos al mundo sí a hacer plata, pero ¿qué hacemos con esa plata, con ese dinero? ¿Para qué le sirve ese dinero? Hacer más dinero a las demás personas, a la sociedad donde tú vives, a la sociedad que tú podrías construir algo mucho mejor. Sin irnos más lejos, como les decía, y me fui por allá, hay un estudio que demostró que si tú colocas un grupo de introvertidos en un salón, probablemente terminarán hablando sobre resolución de problemas.
Pero por el contrario, si tú colocas un grupo de personas extrovertidas, hablarán entre sí, abordarán muchísima gama de diversos tópicos, en particular los placenteros, qué les gusta hacer, cuáles son sus hobbies. Entonces, esa es la reflexión que yo te digo. Gracias por escucharnos. Recuerda que este cuarto episodio tocamos el tema de decir cosas bonitas para que generemos durante estos 30 días cambio de hábitos y hagamos conciencia de quiénes somos hoy en día y en quiénes nos queremos convertir, transformar, evolucionar o trascender. En la descripción te voy a dejar un formulario en el que me puedes dejar tu correo o tu WhatsApp para enviarte los diferentes ejercicios que vamos a hacer durante estos 30 episodios para que puedas tú en tu privacidad, manejando tu tiempo, puedas hacer conciencia y realmente se logre el objetivo de este podcast, de esta primera temporada, que es ser exitosos, pero desde el ser. Primero uno es y después tiene. Querida audiencia, no olvides compartir esta información con todas las personas que quieran mejorar su calidad de vida. Recuerda que me encuentras como Maide León Consultora en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. En estas redes sociales conseguirás información para crear tu emprendimiento digital y o mejorarlo para crecer mucho más. No solo en el tema del negocio de las redes sociales, sino también y muy importante en el crecimiento personal para alcanzar todo lo que sueñas en tu vida.